Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El viaje de Penélope, proyecto de divulgación cultural desde el que destejemos el inmenso telar de nuestra agenda, aquí en Radio Círculo. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cuál es la próxima parada de este viaje? Pues hoy queremos dedicar nuestro programa a uno de los oficios de más hondo arraigo en la industria audiovisual española, pero que en muchas ocasiones no ha recibido todo el reconocimiento que merecería. Se trata del oficio del doblaje. Resultó fundamental para la introducción del cine extranjero en España a mediados del siglo pasado. A la vez que fue instrumentalizado por la censura franquista, ha cumplido una función pedagógica ineludible, además de regalar a varias generaciones algunos de los momentos más icónicos de su infancia. Hoy en día el doblaje está plenamente consolidado como disciplina académica y profesional dentro del mundo de la interpretación y de la investigación. Pero para el gran público continúa siendo un oficio bastante desconocido. ¿Está desprestigiado el oficio del doblaje actualmente en España? ¿Podemos reivindicarlo como aportando valor artístico en sí mismo? ¿Y cómo contribuye a la creación de símbolos que puedan ser socialmente significativos? Pues para responder a estas y otras preguntas, hoy nos acompañan Blanca Walde, o vamos a llamar Neri, actriz de doblaje con una amplia trayectoria. Desde el 2002 ha sido la voz de incontables personajes de películas, series y videojuegos, como Fragile en Death Stranding, Isabel en Phineas y Ferb o Sansa Stark en Juego de Tronos y Adele en La vida de Adele. También Neri es profesora de la Escuela de Doblaje de Madrid. Gracias por acompañarnos. A vosotros, gracias. Y en segundo lugar también tenemos a Sofía Sánchez Monpeán, profesora de traducción e interpretación en la Universidad de Murcia. También ha hecho papeles de actriz de doblaje en publicidad y cortometrajes de animación y ha publicado en inglés el libro La prosodia del discurso doblado, más allá de las palabras del personaje. Gracias, Sofía, a ti también por acompañarnos. Pues para comenzar, Neri, como preludio a lo que vamos a tratar después sobre el desprestigio del oficio de actor o actriz de doblaje, queríamos preguntar cuál es, si crees que hay, la principal diferencia entre doblar obras animadas y no animadas, que quizá nos lleve un poco a afinar sobre esta cuestión del desprestigio. Yo creo que para esto hay varias opiniones, ¿no? Yo creo que la principal diferencia es que un ser humano, sus ojos te transmiten sentimientos y sensaciones, y un dibujo animado, aunque cada vez está más humanizado, para mí requiere mayor interpretación, que creo que normalmente se ve todo lo contrario. Uh-huh. Y creo que es al contrario, que requiere mucha más interpretación, le tienes que dar vida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Blanca. Efectivamente, a veces se piensa que simplemente por el hecho de ser dibujos animados es más fácil doblar, pero efectivamente hay que hacer un trabajo de interpretación muy grande y hay que darle vida al personaje, como ha dicho Blanca, y bueno, pues eso no siempre es fácil y en los personajes de animación requiere un esfuerzo extra. Sofía, y pasando a tu faceta, vamos, de profesora de traducción propiamente, ¿cuáles dirías que son los mayores obstáculos para que no se pierda nada en la traducción? ¿Qué margen hay para crear o generar ideas novedosas mediante el doblaje? Como por ejemplo, podemos decir las míticas canciones de Los Simpson traducidas al español, que prácticamente las reinterpretan en su totalidad. Sí. Pues bueno, básicamente el traductor debe hacer un gran trabajo de comprensión y de reexpresión, lo cual podríamos decir que no es nada fácil porque teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el medio audiovisual, pues hay bastantes dificultades. Uh-huh. Hay que respetar varias sincronías porque el audio y la imagen deben ser lo más acordes posibles, es decir, el diálogo debe encajar lo mejor posible en los movimientos de la boca del personaje y además hay que conseguir, ¿no?, crear un diálogo en español que sea fiel al contenido original y que suene natural en nuestra lengua. Uh-huh. Y aún así podríamos decir que a pesar de estas restricciones, ¿no?, aún así hay margen de maniobra y los traductores, pues el trabajo del traductor, ¿no?, es precisamente conseguir que la mentira detrás del doblaje se note lo menos posible y como, bueno, pues utilizando el caso de Los Simpsons, de los que habéis hablado aquí, pues básicamente Los Simpsons es un ejemplo buenísimo, ¿no?, de cómo hacer una traducción pues fantástica. En el caso de Los Simpsons, María José Aguirre de Cárcer, ¿no?, es la traductora que hace un trabajo fantástico
y frases como, por ejemplo, multiplícate por 0, son obra suya, que en el original pues aparece eat my shorts, que básicamente es cómete mis pantalones. O sea, que fijaos el trabajo de creación que hay en este caso, y la finalidad que es pues hacer reír, ¿no?, al espectador final. Vamos a entrar de lleno en la cuestión del desprestigio que ha mencionado Álvaro. Quería comenzar recordándoos este documental de 2008 dirigido por Alfonso Suárez, el de Voces en Imágenes, que, como recordaréis, dio rostro a voces de las más conocidas de nuestro panorama históricamente y actualmente, y llamaba la atención que en un momento, yo creo que casi todos los actores y actrices entrevistados resaltaban cómo dentro de la propia profesión del mundo de interpretación y fuera de ella, en el público general, había cierto desprestigio y aludían a distintas razones como los vínculos de la censura en el franquismo y también algo de la comparación con otros países, ¿no? Como una sensación de que, como si aquí consumiéramos, o fuéramos los únicos que consumiéramos productos doblados. ¿Cómo creéis, en primer lugar, que está el estado de la cuestión? ¿Creéis que sigue esta cierta corriente de desprestigio o que con el paso de los últimos años se ha reducido de alguna manera? Yo creo que sí que se ha reducido, pero que sigue existiendo, tenemos muchos retractores, pero también tenemos mucha gente que nos apoya. Y bueno, con respecto a lo del franquismo, a mí siempre me entra la risa porque faltaban todavía unos años para que cuando se hizo el primer doblaje, me parece que fue en el 28 y además en Alemania. En España creo que fue en el 1931 la primera vez que se proyectó algo doblado por actores españoles y todavía quedaban unos añitos para el franquismo. Entonces, bueno, pues evidentemente eso se cae por su propio peso, ¿no? Hay datos ahí. ¿Por qué? Pues no lo acabo de entender mucho. Creo que siempre tenemos ese peso de que no nos llamen actores. Antes lo hablaba con vosotros. Y bueno, yo soy actriz, siempre digo soy actriz y actualmente yo me dedico sobre todo a actriz de doblaje, pero yo también he hecho teatro, he hecho cortos, entonces soy actriz, yo he estudiado interpretación. Creo que eso es algo importante que la gente tendría que tener ahí, ¿no? Que somos actores. Entonces, antes de dar paso a Sofía, perdona, ¿tú dirías entonces que es más un problema como dentro del mundo de la interpretación no se considera como una categoría más? O sea, que es más un problema de dentro del mundillo que luego del público general. Yo creo que tenemos muchos compañeros que, bueno, a los que yo considero compañeros, que ellos quizá no nos lo consideran, o sea, no nos consideran a nosotros compañeros, ¿no? Otros muchos que sí. Creo que ha habido un cambio, que también quizá ha sido un poco más accesible, ha habido mucha gente que lo ha probado, o gente que, y ahí sí que ha dicho, ostras, pues sí que se requiere interpretación, ¿no? A mí hace muchísimos años que no me dicen, a ti te pagan por hablar, que por desgracia me lo han dicho. Que digo, no, en todo caso por actuar, pero por hablar no. Respecto al público, pues bueno, hay algunas personas que sí que lo prefieren y creo que es muy respetable, ¿no? En la variedad está el gusto y es tan fácil como darle un botón. Creo que exista para todo el público opciones es una maravilla. Entonces, quien quiera verlo en versión original, estupendo, quien quiera verlo doblado, estupendo, y quien quiera subtítulos, pues ojalá los tuviese siempre. ¿Y tú, Sofía, qué quieres comentar? Pues sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Blanca. Efectivamente, yo creo que aunque ahora se está reduciendo ese desprestigio, sí que sigue habiendo muchos detractores. Y bueno, yo creo que lo mejor es tener esa libertad para decidir cómo quieres consumir, ¿no? El producto audiovisual. Si lo quieres ver subtitulado en versión original, doblado, no tienes por qué quitarle mérito a una versión, ¿no? O a una modalidad o a otra. De todas maneras, yo considero que hay todavía mucho desconocimiento y que a veces es muy fácil criticar cuando no se sabe muy bien de qué va la cosa, ¿no? Es como cuando le echan la culpa al traductor de cómo se ha traducido el título de la película. Bueno, pero es que el traductor no se encarga de traducir los títulos de las películas, ¿no? No es cosa, no va dentro de su trabajo. Por tanto, si al final conoces la profesión y el gran trabajo que hacen los actores de doblaje, interpretativo, porque la mayor parte del trabajo del actor de doblaje, como ha dicho Blanca, son actores y actrices, es la interpretación. Y al final, al igual que todos los profesionales que intervienen en el proceso de doblaje, hay muchísimo detrás
y es imposible desprestigiar algo que realmente consigue el acceso a tantas personas que de otra forma o no podrían consumir ese contenido o es que no quieren verlo de otra manera, porque realmente les gusta doblado. Ahora pasaremos en un momento a la cuestión sobre cómo facilita el acceso a productos audiovisuales el doblaje. Pero antes de ello, queríamos preguntaros un poco lo que dijo Rodrigo. ¿Creéis que es verdad que en España se consumen más películas y otros productos doblados que en nuestros vecinos europeos? O sea, ¿esto es un mito o es una percepción real? Hasta hace unos años sí, pero por lo visto, es que hace no mucho estuve leyendo, no me acuerdo exactamente de los datos, pero lo estuve leyendo. Y de unos años a esta parte se dobla muchísimo más en el resto de Europa de lo que se estaba doblando antes, que ya se hacía menos, pero ahora se está haciendo bastante más. O sea que en vez de que en España se esté reduciendo la cantidad de productos doblados, es que ahora Europa está empezando a doblar más. Sí, es más, se están doblando un montón de productos españoles para distintas partes de Europa que antes no se hacía. Si no me equivoco, Sofía, tú escribiste recientemente sobre el fenómeno de La Casa de Papel, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Sobre el doblaje que se ha hecho de la Casa de Papel al inglés, que efectivamente antes no se hacían doblajes al inglés y ahora es, bueno, pues gracias a plataformas como Netflix, que están apostando de lleno por el doblaje a idiomas a los que antes no se doblaba, pues están surgiendo muchísimas cuestiones, bueno, y muchísima gente que incluso en estos países que no eran muy, podríamos decir, tolerantes con el doblaje o no les gustaba mucho esto del doblaje o lo criticaban, pues ahora se están viendo en la tesitura de que tienen muchísimo contenido que les llega doblado y que realmente lo están disfrutando también doblado. Y en cuanto a la cuestión que habéis dicho de si se dobla en España más que en otros países de Europa, bueno, España es un país doblador, es la forma de consumo más extendida, eso está claro, desde hace muchísimos años, pero en otros países de Europa se ha doblado también muchísimo y se sigue doblando, como es el caso de Italia, de Francia, de Alemania. Son países dobladores tradicionalmente e históricamente y la cantidad de productos que consumen doblados son muy similares a los que consumimos en España. Sobre la experiencia de consumir una película con subtítulos, ahora queríamos preguntaros por cómo afecta eso, ¿no? Esa experiencia de tener que estar con tu atención dividida parcialmente en los subtítulos y precisamente no poder ver tanto esa mirada a la que tú hacías referencia y estos elementos interpretativos. Igual hay gente como los camaleones que puede tener un ojo en cada lado. Yo, desde luego, no puedo. Y me paso el día leyendo a velocidades vertiginosas. O sea que yo leo rapidísimo, mi mente lo hace muy rápido y así todo. Por un momento que tú bajes la mirada a leer, igual te pierdes una mirada importante, como acabas de decir, ¿no? Yo creo que si yo no conozco el idioma, me pierdo cosas. Pero supongo que, no sé, es que esto es muy subjetivo, ¿no? Cada uno. No sé, yo creo que sí que me pierdo cosas. Entonces, yo prefiero verlo doblado cuando desconozco el idioma. Pues bueno, yo hablando también de mi experiencia como subtituladora, ¿no? Efectivamente, igual que el doblaje tiene muchísimas restricciones, la subtitulación también. Y hay que tener en cuenta que la velocidad de lectura es la que es y que los subtítulos no siempre van a poder expresar exactamente todo lo que se dice porque es imposible, porque hay que condensar, porque hay que reformular para que dé tiempo a leerlos mientras están en pantalla, ¿no? Y sí que es verdad que ahora, por ejemplo, Netflix pues ha aumentado bastante la velocidad de lectura, lo cual hace o implica que el espectador tenga que quizás dedicarle más tiempo a los subtítulos que a la imagen, pero lo ideal sería poder tener ese 50%, ¿no? Es decir, leer el subtítulo y poder tener tiempo también para observar lo que está pasando en la imagen. Porque al final, si no conoces el idioma original, tienes que confiar 100% en lo que dicen los subtítulos. Y si los subtítulos están bien hechos, son de calidad, el tiempo de lectura es el adecuado, en realidad hay estudios, ¿no?, que está comprobado que no tiene por qué afectar a la experiencia del espectador. Pero obviamente pues todas las restricciones hacen que no siempre sea posible, ¿no?, ese equilibrio entre el 50% de lectura y 50% para ver la imagen. Bueno, es curioso el caso que mencionas de Netflix porque, claro, hace como
unos meses, creo que no llega al año, se dio a conocer esto de que incorporaban que pudieras visualizar una serie o película a 1,25 o 1,5 de velocidad, creo. O sea que ya eso creo que es una traba más para los subtituladores. Totalmente. Pues pasando, si os parece, de esta función que podemos decir más instrumental, ¿no? Del doblaje, que parece ser la principal, ¿no? ¿Creéis que el doblaje, aparte de, obviamente, posibilitarnos experimentar pues, productos audiovisuales como si los estuvieran haciendo en nuestro propio idioma, aparte de esto, lo podemos reivindicar como una elaboración artística en sí, por así decirlo, ¿no? De una forma un poco pedante, algo que aporta un valor añadido al producto original, además de servir como medio para personas que no conocen el idioma. Y esto, independientemente de si sea eso, serie, película, animado, no animado. animada. Uh-huh. Yo creo que si está bien hecho no debería. O sea, realmente el doblaje, que es en sí, es una traducción interpretada de una obra audiovisual, ya está. Entonces creo que debería conservar el valor artístico. Si se lo añade o no, mientras no se lo reste, todo bien. Yo creo que ahí bien. Que de vez en cuando nos enfrentamos a, en mi caso, actrices que a lo mejor no están increíbles y yo intento en la medida de lo posible mejorarlas, pues lo intento, otra cosa es que lo consiga, ¿no? Entonces, yo creo que mientras preservemos su valor, todo bien. Ya si lo mejoramos, pues sería estupendo. Pero en sí no creo que el doblaje esté hecho para ello, ¿no? Para dar más valor. Creo que debería igualarlo y que entonces es que está bien hecho. Pero en el documental este de Voces en Imágenes, de hecho, uno de los testimonios, me acuerdo concreto, decía eso, que para ese actor un doblaje estaba bien hecho cuando el espectador no se daba cuenta de que estaba la película. Claro. Pasar ahí sí, lo más sí, desapercibido posible. A mí el mayor piropo que me pueden echar es decirme no te reconozco aquí. No, uy, pues nunca hubiese dicho que eras tú, o pues es que se me olvida que eres tú. Eso es un piropazo. Eso es que el trabajo está bien hecho. Sí, bueno, estoy de nuevo bastante de acuerdo con lo que ha dicho Blanca. Programa de consensos. Sí, totalmente. En realidad, yo creo que el doblaje debe mantener, ¿no?, el valor artístico del producto original, conservando, pues, ¿no?, y sin cambiar ese valor original, pero sí que es verdad, bueno, que a veces se mejora o se empeora, depende del caso, ¿no? Porque hay ejemplos de todo tipo, pero normalmente pues encontramos ejemplos estupendos del doblaje que mantienen perfectamente el valor artístico del producto original. Y al final el propósito es conseguir que el espectador en la lengua de llegada, ¿no?, en la lengua meta, sea capaz de tener una experiencia similar a la que tiene el espectador en la lengua origen. Incluso si el texto es distinto, si las voces de los actores cambian, y bueno, precisamente es conservar, ¿no?, ese valor. Tenemos ejemplos recientes como, bueno, mencionábamos antes fuera de micrófono a José Luis Gil, por ejemplo, pero también está ahí actores como Constantino Romero, por ejemplo, ¿no?, que ya, como que yo creo que trasciende ya... Sí, que son la voz para nosotros de ciertos personajes. ¿Cómo contribuye esta rama de la interpretación, ¿no?, de los actores de doblaje a formar estos símbolos o iconos culturales que reconocemos muy significativos? Y sobre todo, si en la actualidad sigue teniendo ese mismo potencial. Uy, no lo sé. No tengo ni idea. Supongo que para mí Bruce Willis con otra voz no sería Bruce Willis, ¿no? No sé. Son asociaciones, entonces no, mi mente directamente le ocurre eso. Y si hay un momento en el que yo quito los ojos de la pantalla y escucho cierta voz, sé quién está hablando. Si me la cambian, me despisto. Entonces, pero no sé. Sofía, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, pues básicamente es que es lo que has dicho de las asociaciones. Asociamos al final la voz con la imagen, con el cuerpo, ¿no?, que estamos viendo, el personaje que estamos viendo en pantalla. Y al final hay voces míticas. Me viene a la cabeza, pues yo qué sé, el caso de Pretty Woman, ¿no?, con Julia Roberts o con Richard Gere, doblados por Mercedes Montalá, ¿no?, y Ricardo Solans, que al final esa película sin las voces tan reconocibles de Mercedes Montalá y de Ricardo Solans sería algo totalmente distinto, ¿no? Es como que
nos cambia la percepción, y al final sí que es verdad que estamos esperando que esa voz coincida, porque para nosotros, es decir, cuando vemos la versión doblada, la referencia que tenemos es que ese personaje, esa actriz en español o ese actor en español tiene esa voz y suena así. Entonces, al final, pues se convierte, ¿no?, en un símbolo, en un icono que ya es recordado y que permanece como tal. Sí, yo creo que aquí estaría bien, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí sí, desde luego, quizá por mi edad. Yo he visto las películas de Disney en latino. A mí ahora, hace unos 5 años o así, vi una de ellas en castellano por mi sobrina y casi me muero. No era la misma película. Yo dije, ¿qué es esto? No puede ser. No. O sea, para mí son completamente voces latinas. La Sirenita no puede hablar en castellano, o sea, en español de España. En castellano, no. Para nada. Y volviendo a esta cuestión, perdona. Uy, perdona. Di, Sofía, perdona. No, iba a decir que al fin y al cabo somos gente de costumbres, ¿no? Y si nos hemos acostumbrado a escuchar, como decía Blanca, las películas de animación con voces latinas, cuando sales de ahí, cuando intentas ver otra cosa, al principio te choca. Hasta que no te vuelvas a acostumbrar a las voces nuevas, vas a tener ese factor, ¿no?, ineludible, que es el de que no estás acostumbrado a eso. Y al final eso se puede aplicar en muchísimos otros campos y muchísimos otros espectadores, incluso en otros países, ¿no?, que no están acostumbrados al doblaje, y luego a lo mejor se acostumbran y acaban disfrutando ese doblaje, porque al final es cuestión de acostumbrarse también, ¿no? Sí, y verdad, lo que quería comentarte, Sofía, Blanca, en esto de los actores como iconos, antes fuera de micro también nos estabas comentando cómo, pues eso, te ofrecieron doblar a Sophie Turner en su momento, un día que vine a España. Sí. También te han ofrecido ir a actos en este caso en el ámbito de los videojuegos, ¿no?, por ser una figura clave. Sí. Pero vamos, es uno de los muchos personajes que tú doblas habitualmente. ¿No notas que desde que empezaste en 2002 ahora sí que hay más fenómeno fan, por así decir, y que se tiene más en cuenta a los actores de doblaje? Sí, creo que cada vez un poquito más, pero creo que nos falta mucho recorrido. Ahí hay mucho que... También es cierto que los actores de doblaje hemos preferido estar muy en la sombra, porque si me pones cara ya no ves a Sophie Turner igual. Bueno, yo creo que si, por mucho que me pongas cara, si tú mañana ves Juego de Tronos y no paras de ver mi cara, entonces es que lo podría haber hecho mucho mejor. Lo suyo es que mi cara se te difumine y esté la de Sophie Turner, ¿no? Entonces, yo creo que si perdemos un poco ese miedo, salimos un poco más a la luz, podremos agradecer mucho a la gente que nos ha apoyado. Yo esto ya lo dije hace poquito en otra entrevista. Creo que le debemos mucho a la gente que nos apoyó tanto hace unos años cuando el doblaje vivió una de sus huelgas. Yo de verdad ahí sentí tanto cariño, tanto apoyo, tanto que toda esa gente tan retractora del doblaje se me difuminó por completo. Entonces, ahora me siento un poco en deuda. Creo que le debo algo a toda esa gente que nos apoyó tanto, ¿no? Entonces, sí que creo que cada vez el doblaje tiene más visibilidad, tiene más apoyo y que se cuenta más con los actores. Pues pasando, si os parece, de estas asociaciones, ¿no?, entre voces míticas y personajes. Sofía, tú recientemente has realizado un estudio sobre la credibilidad de los personajes de animación en función de quién los dobla. Bueno, queríamos sacar esto un poco a colación de las polémicas recientes de intrusismo laboral en el doblaje, por parte de celebrities sin experiencia. En tu artículo, si no me equivoco, categorizabas entre eso, celebridades con formación en interpretación y sin formación en interpretación y bueno, lo complejizabas un poco, metías varios matices, ¿no?, a la hora de analizarlo. Eso es, y justo lo que queríamos preguntar es ¿cómo afecta este fenómeno de intrusismo a la calidad de las obras en el espectador? Es decir, ¿cómo se percibe a los personajes cuando los dobla una persona que realmente no tiene ninguna experiencia interpretando? Y sobre todo, como decía Álvaro en tu artículo, en ese concepto tan sugerente que decías de lo que es la credibilidad de un personaje. Pues sí, yo precisamente hice un estudio sobre este tema porque es algo que siempre me ha interesado
y que yo pensaba, tiene que haber algún factor aquí de credibilidad, ¿no? Que afecta a la credibilidad según quién está doblando el personaje, porque la formación de los actores para la pantalla no es la misma que la formación de los actores de doblaje, aunque la base interpretativa no está ahí, y tampoco obviamente es la misma para aquellos que son pues personajes no conocidos o famosos, pues ya sean cantantes, deportistas, cocineros, ¿no? Famosos, que han participado en doblaje, pero que no tienen ni idea de interpretación. Y bueno, pues curiosamente los datos revelaron lo que yo un poco esperaba, que básicamente era que los personajes considerados menos creíbles eran precisamente los famosos que no tenían experiencia previa en la interpretación, lo que recalca el valor interpretativo que hacen los actores de doblaje. Y además, bueno, pues es que al fin y al cabo esto es una estrategia de marketing en la que a veces se le da más importancia a que aparezca cierto famoso que realmente así la calidad de la obra final va a ser la adecuada. Y aunque, bueno, hay que reconocer que es verdad que hay trabajos fantásticos realizados sobre todo por actores o cómicos, ¿no? Que aunque no pertenecen al mundo del doblaje, sí que han sabido, ¿no? Darle vida a ese personaje de forma natural, pero en muchos otros casos la calidad se reduce muchísimo. Y al fin y al cabo hay que pensar si merece la pena incluir, ¿no? a estos personajes simplemente por el hecho de ser famosos, y luego si esto va a afectar a la calidad final. Claro. Sí, bueno, Blanca, si tú querías también comentar algo a esto. Pues estoy muy de acuerdo con Sofía. Sí, yo creo que bueno, cuando hablamos de este tema, yo siempre recalco que creo que los actores, ya sean de imagen o de cualquier sector, son actores, entonces yo no considero que sea intrusismo en ningún caso. Y sí que creo que hay, como ha dicho Sofía hace un momento, hay papeles maravillosos hechos por actores que por lo general no se dedican al doblaje. Ahora, pues claro, si pones a una persona que no tiene ni idea de interpretación, pues como si me pones a mí a, yo qué sé, a hacer un edificio, pues seguramente se me caiga encima. Pues es lo que tiene. Y por más que tú intentes que esa persona pues le dé vida a ese personaje, pues no llega porque no es actor y no tiene la formación necesaria. Pero bueno, que se intenta utilizar como reclamo, yo no sé hasta qué punto es verdad que eso funciona. A mí me gustaría saberlo. Pues precisamente, añadiendo aquí un apunte, ¿no? Sí, claro. En los resultados que obtuve en el estudio, cuando se preguntaban, bueno, a todos los participantes, ¿no? Sobre su opinión real acerca de si a ellos les atraía el hecho de que hubiera un personaje famoso para ir al cine a ver esa película o para consumir esa película, más que si no participaran personajes famosos, bueno, pues curiosamente la mayoría contestó, no sé si fue un 90%, contestó que preferían que el resultado final fuera de calidad, que realmente si la voz era si la voz del personaje la doblaba un famoso u otro famoso. O sea, en realidad lo que les importaba era que la versión doblada tuviera la calidad y les convenciera, ¿no? Les fuera creíble para ellos. Pues ahí está. Más que satisfechos. Ahora queríamos volver, a la cuestión de eso, de doblaje y traducción, y ahora en vez del concepto de credibilidad al de fidelidad. Y bueno, volviendo un poco a lo que estaba preguntando Álvaro en el inicio, pero sin ser lo mismo, claro, aunque no traduzcamos literalmente un idioma en según qué obra, no sé si creéis que es fácil que alguna gente pueda escandalizarse y que crean que es degradar un producto si se aplica lo que diríamos la localización, es decir, adaptar estos diálogos, frases hechas, chistes al sentido y contexto particular de una lengua determinada. Y aquí además quería mostrar como las dos caras de la moneda, porque un caso puede ser eso, una adaptación que tenga este criterio de localización, y otro, el que tú has mencionado, Blanca, creo, de esas películas Disney en latino, que creo que te hacía referencia al famoso doblaje neutro, ¿no? Sí. Que se popularizó.
O sea, teniendo un poco en cuenta Ujú. esos ambos fenómenos, ¿creéis que se puede defender algún criterio para que haya un equilibrio o esto es muy difuminado y depende mucho de cada producto? Sí, porque hay casos al menos de localización famosamente estrepitosa, como ese de en uno de los primeros capítulos de la serie de anime de Pokémon, que cambiaron las bolas de arroz por donuts rellenos o no sé qué, que claro, era un tanto ridículo, porque la imagen se veía claramente lo que era, pero decidieron en Estados Unidos cambiarlo porque se ve que no creían que los estadounidenses iban a entender qué era eso. O sea que bueno, sí, sobre cómo pensáis que te puede lograr este equilibrio. Bueno, aquí Sofía tendrá mucho que aportar. De entrada, la traducción es una parte del doblaje, pero después de la traducción está la adaptación y ajuste. Ujú. Y esa adaptación y ajuste de la traducción de guión que ha hecho el traductor está en manos del director y adaptador de doblaje, que a su vez, muchas veces, aunque no lo sepa la gente, está supeditado a lo que el cliente quiere. Cliente, pues el dueño del producto. Entonces, yo sí sé muchos casos de este tipo de cosas, ¿no? Que nosotros en sala y además en nuestros guiones pone muchas veces NT, que es nota del traductor. Ujú. Y nosotros leemos lo que ha puesto el traductor y después al lado tenemos la contestación del cliente muchas veces. Entonces a lo mejor el traductor dice, mira, pues es que esto es así por tal, tal, tal. Pero el cliente decide que no lo vamos a entender el resto y entonces se lo carga. Yo siempre digo, pues oye, no sé, déjalo y yo al menos pauso y busco a qué se refiere. Ujú. Quizá la gente lo pasa por alto. Bueno, pues ahí se queda ese pozo, ¿no? En algún momento yo creo que a alguien le entrará la duda y lo buscará. Pero sí que en ocasiones, claro, que la adaptación hay que acercarla un poco, hay que, en nuestro caso, castellanizar un Ujú. poco. Ahora, pues hasta un punto, yo creo que hasta un punto, Pero ¿Dónde que hay que podrías decir adaptar. ¿no? ¿no? ¿Dónde podrías decir que situamos los límites? ¿O dónde tú verías que Hombre, pues no estamos en la línea sé, roja? yo he visto algunas adaptaciones que, bueno, es verdad que luego me han hecho mucha gracia, pero eso no justifica, ¿no? Pues como si hablamos de un cantante español, porque el cantante que aparece en la obra es ruso y aquí no lo conocemos, o yo qué sé, hablo de que en Madrid los domingos es muy típico ir al Rastro y a la Latina. Hombre, pues me parece exagerado, ¿no? Meter algo así en un doblaje de Michigan, no sé. También, ahora que Entonces, estamos de anécdotas, tú Álvaro, me acuerdo que cuentaste que fuiste a una conferencia con traducción simultánea, Sí. donde... ¿Cómo era? A ver, ¿cómo? Sí, estaban comentando resultados de las elecciones de Estados Unidos en el 16 y hacían analogías entre los estados y provincias españolas y entre claro. Partido Demócrata, partidos españoles, y eso quizá es un poco excesivo, ¿no sé. A mí al menos me dijo algo así como en Mississippi, no, ¿en qué región? en Michigan, Dijo Michigan como Aragón o algo así. sí, bueno. Pues ves, eso me parece excesivo. Igual que no sé, este debate ha estado muchísimas veces sobre la mesa, lo de los acentos, ¿no? Uy, jope, Pues eso es un de repente mi personaje tiene acento, yo qué sé, cogni. Pues no le voy a poner un acento de barrio o un acento de alguna provincia de mi país. Es que no. Ujú. Para eso está el trabajo de adaptación, que en vez del acento lo sustituiríamos por algunas palabras que nos indiquen que es de cierta parte, ¿no? No sé, o de cierta clase social o de cierto... de ahí la adaptación. Ujú. Entonces, pero bueno, esto Sofía seguro que os puede ayudar mucho más. Bueno, básicamente, bueno, Blanca, has dicho bastante. Es verdad que el proceso de doblaje pasa por muchas fases y no es solo la traducción, ¿no? Luego va el ajuste, luego va el director de doblaje, la interpretación de los actores y obviamente el cliente, ¿no? Que también su opinión, pues prima ahí. Pero a mí lo que me hace gracia es que muchas veces el hecho de que la traducción no diga exactamente lo mismo que el original ya se tache como que la traducción no vale o que no es fiel o que está mal hecha, cuando no es así. Es que los traductores al final pues tenemos que lidiar con juegos de palabras, con chistes, con referencias culturales y al final hay que adaptarlas en nuestra lengua para que el receptor, ¿no? El espectador las pueda entender y pueda reírse, porque por ejemplo, poniendo pues un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? De Shrek. En Shrek
si la traducción fuera completamente literal o si se hubiera ajustado esa traducción de forma completamente literal, se perdería muchísima información y a veces ni siquiera las referencias que se hacen tendría sentido, ¿no? Entonces, pues se juega un poco con este conocimiento compartido con los receptores de la lengua meta, en este caso del español, y por eso se intenta adaptar para que al final pues los espectadores puedan reírse, puedan entender los chistes, puedan entender las referencias y al fin y al cabo pues disfrutar la película, ¿no? ¿Dónde está el límite? Pues yo creo que es la adaptación es necesaria, como he dicho, para que se puedan adaptar muchas de los elementos lingüísticos que de otra manera no se entenderían o no crearían el mismo efecto en el receptor, pero pues yo que sé, casos como El Príncipe de Bel-Air, Sabrina, Cosas de Bruja, ¿no? Que en los 90 la domesticación extrema que se llama, que era pues decir que estoy escuchando en la radio una canción de Rocío Jurado o que voy a ir a un concierto de Isabel Pantoja, ¿no? Por ejemplo, pues todos esos ejemplos, o me acuerdo, creo que no sé si era en Sabrina o en Los Príncipes de Bel-Air, que dice que se pone a cantar una canción de Estopa o hace referencia a algo de Estopa, pues al final son referencias que nos sacan un poco también del producto audiovisual, porque no sé, también nos resulta muy extraño que un personaje americano o que alguien pueda estar hablando de un grupo típico español o de un cantante que se conoce sobre todo en esta cultura. Pues al final hay unos límites que tampoco conviene pasar. Hombre, y además también depende mucho del producto, ¿no? O sea, no es lo mismo una comedia que a lo mejor una comedia inglesa, que son muy especiales. Pues habrá gente que nos haga mucha gracia ese humor, pero hay gente que no lo entiende. Entonces dices, bueno, pues que no lo consuma. Bueno, o acércaselo, no lo sé. O sea, yo no sé hasta qué punto hay ahí. Pero si es algo histórico, es algo de época o algo, pues hombre, no. Claro. Está complicado. Pues para concluir, quería plantearos, bueno, ha habido también recientemente bastante polémica con intentos de automatizar las traducciones. Me parece que Netflix tenía alguna cosa por ahí, no estoy totalmente seguro, la verdad, no voy a afirmarlo. Pero así, en una línea, ¿cómo os reivindicáis como oficio frente a los que están intentando automatizar y quitar el aspecto humano de la traducción y quizá en un futuro seguro que, o sea, hay gente ya pensando en cómo quitar al ser humano de tanto de la traducción como del doblaje? O sea, eso, ¿cómo os reivindicáis en una frase? De Alexa a Richard Gere, que vamos a pasar aquí a... Bueno, cuidado porque ya hay programas que lo hacen increíblemente bien y que cogen 4 registros tuyos y crean ahí frases completas y muy bien dichas, no hablando así, ¿no? De gira a la derecha, no. Lo que pasa es que creo que volvemos otra vez al mismo tema que llevamos tratando todo este tiempo por mi parte como actriz, ¿no? Creo que ahí estamos obviando la parte de la intención, de la emoción, de la actuación, a fin de cuentas. Si los productos fuesen locutados, entonces se podría hacer. Mientras exista el doblaje, no, por eso, porque existe la interpretación. Entonces, recrear emociones sin un ser humano detrás creo que es muchísimo más difícil y que todavía queda mucho si es que se llega. Y en cuestión de lo de traducción, ahora dirá Sofía, pero yo he visto cada vídeo chulísimo. Sí, en fin. Es lo que tiene, claro, que una palabra pueda significar varias cosas. Que una máquina coge la que mejor le conviene y se dicen barbaridades. O se leen barbaridades, vaya. Sí, yo diría que ahora mismo, centrándome en la parte de traductológica, ¿no?, que los traductores humanos son irreemplazables ahora mismo. O sea, sí que es verdad que hay cada vez los programas de traducción asistida y traducción automática están, ¿no?, cada vez pues los entrenan más para que sean capaces de conseguir mejores versiones, pero aún así es imposible llegar a la capacidad que tiene un traductor profesional para solventar muchísimos problemas que se encuentran en la traducción. Es imposible, o sea, es decir, llegar a esa capacidad para pues encontrar una adaptación para una referencia cultural, para un chiste, para un juego de palabras,
Y por el lado de la interpretación del doblaje, yo creo que el factor emocional, como ha dicho Blanca, es indispensable, y va a ser muy difícil que una máquina, aunque se está intentando y se están entrenando, ¿no?, a las máquinas artificiales para que consigan esto, el factor emocional yo creo que es muy difícil incluir, ¿no? Incluso el aspecto prosódico. Pues ya se está intentando, ¿no?, también entrenar a los programas metiéndoles un tipo de prosodia, de entonación, según si la actitud del personaje es una u otra, que la entonación vaya pues para arriba, para abajo. Bueno, pues el elemento prosódico es algo humano totalmente, y sería, pues es muy complicado. No sé si algún día se llegará, pero yo lo veo muy complicado llegar al nivel interpretativo, emocional, actitudinal, que incluye, que añade, ¿no?, que cómo le da vida a ese personaje un actor de doblaje humano. Sí, yo de verdad creo que es importantísimo que yo creo que cada pieza que va detrás del doblaje es importantísima. O sea, es importantísimo el traductor. Yo no dirijo, no he dirigido nunca en doblaje, nunca, bueno, ni en películas tampoco, ni he adaptado guiones, pero, por ejemplo, mi madre, que se ha pasado media vida haciéndolo, ella siempre lo decía, la importancia del traductor, y ella trabajaba muy de la mano del traductor, se ponía en contacto con ellos muchas veces. Entonces, creo que es tan importante desde la primera pieza, la traducción, la adaptación en sala, la importancia del técnico de sonido, la importancia del director, la importancia del actor, por supuesto. Creo que cada pieza es importante y que no es tan fácilmente reemplazable. No. Es un trabajo en equipo al final, y totalmente. Y cada pieza, ¿no?, cada eslabón de la cadena es importantísima, y todos colaboran, ¿no?, en esa versión final, que al final tiene que ser un todo, y tiene que funcionar todo perfectamente para que realmente el espectador reciba un producto de calidad. Creo que con este halo de esperanza para este oficio podemos concluir el programa. Muchas gracias, Neri, por habernos acompañado. A vosotros, un placer. Muchas gracias a ti también, Sofía, desde Murcia, donde te encuentras. También a la que habéis mencionado también el oficio de los técnicos, a nuestro querido técnico Pablo Mateos, a toda nuestra audiencia por seguirnos semanalmente, y estaremos atentos a vuestras sugerencias y comentarios en redes sociales. Nos vemos el próximo lunes en una nueva entrega de este viaje.